¿Cómo definirías este alfabetismo transmedia? Para entender el alfabetismo transmedia, tal vez deberíamos primero hablar de la educación mediática más tradicional, ¿no? La educación mediática más tradicional, ¿no? Aquella que estaba preocupada, o en sus inicios, sobre todo en los años 60, estaba preocupada en dar herramientas a los jóvenes y a los adolescentes, sobre todo a los menores, ¿no? Para que pudieran hacer el uso más óptimo, seguro y ético, ¿no? De los medios de comunicación. Poco a poco fue como cambiando, ¿no? Y fue incorporando otras perspectivas, ¿no? También dar herramientas para poder crear a través de los medios, ¿no? Entonces tenemos ejemplos de muchas escuelas que incorporaron periódicos en sus aulas, ¿no? E incorporaron pues, el audiovisual como método de creación también para aprender sobre el audiovisual, ¿no? Esta educación mediática, a pesar de ello, está muy preocupada por capacitar a las personas para que hagan frente al uso mediático, ¿no? Darles herramientas desde la escuela para que hagan frente. Y en cambio la Transmedia Literacy, que no reniega de todo esto, le da como una vuelta a todo esto, ¿no? Decide darle una vuelta. En lugar de pensar qué necesitan saber los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Qué herramientas les tenemos que dar, la Transmedia Literacy se pregunta qué saben los adolescentes sobre los medios, ¿no? O sea, qué están haciendo con los medios, qué prácticas mediáticas hacen, qué usos dan a los medios, y el objetivo final de esto, de explorar esto, es pensar en que ya haya ya unos conocimientos, unas competencias, y lo interesante tal vez sería introducir esto en la escuela, ¿no? Primero, para explorar a fondo a través de una etnografía qué saben los adolescentes y qué están haciendo, y en segundo lugar, para rellenar esos huecos también, ¿no? de aquellas competencias que están más bajas, pero también aprovechar sus motivaciones, sus emociones, ¿no? Sus saberes hacer con medios dentro del entorno mediático, dentro del entorno escolar. Traer lo informal al entorno escolar. En lugar de pensar en qué deberían hacer, se pregunta qué es lo que ya saben, ¿no? Y qué es lo que ya están haciendo y qué prácticas hacen, ¿no? Es darle un poco la vuelta. Eso no significa que dejemos de banda o que dejemos aparte totalmente la educación mediática tradicional, ni mucho menos, ¿eh? Seguimos teniendo proyectos en los que trabajamos en estas líneas, pero precisamente en este proyecto queremos darle la vuelta, ¿no? a la tortilla y mirarlo desde otra mirada, ¿no? Y acercarnos más a la mirada del adolescente. Para resumir fácilmente o sencillamente el proyecto, diré que se resume en tres preguntas de investigación que después se convierten en tres objetivos, ¿no? La primera pregunta que se hace el proyecto es ¿qué están haciendo los adolescentes con los medios? ¿No? Lo que decíamos de qué prácticas, qué usos, cómo usan, cómo trabajan con los medios normalmente, ¿no? ¿Para qué los usan? La segunda pregunta que se hace es cómo han aprendido los adolescentes a hacer todo esto, ¿no? Lo han aprendido en la escuela, en casa, con sus padres, con sus amigos, en YouTube, ¿dónde han aprendido a hacer lo que están haciendo con los medios, ¿no? Tenemos adolescentes que saben jugar a videojuegos, ¿no? Que saben pasar una partida, que saben crear un avatar, que saben hacer trampas con el videojuego incluso, ¿no? Que saben hacer mods, modificaciones del videojuego. Vale, ¿dónde han aprendido todo esto? ¿Lo han aprendido en clase con su profesor o su profesora? ¿Lo han aprendido en casa? ¿Y cómo es el proceso de aprendizaje? ¿No? ¿Cómo aprenden? ¿Imitando? ¿Aprenden haciendo? ¿Cómo lo hacen? ¿No? La tercera pregunta que se hace el proyecto es ¿cómo puedo aprovechar todo esto? ¿No? Buscar el impacto social de todo esto, no quedarnos en la fase de investigación, sino todo esto, cómo se puede aprovechar en la escuela, ¿no? Entonces me pregunto qué hacen, cómo lo han aprendido y cómo llevar esto a la escuela. Y eso se traduce en tres objetivos claros, ¿no? Crear un amplio mapa de competencias transmedia de los adolescentes, ¿no? Un mapa de los usos, prácticas que hacen y cómo eso se traduce en saberes, en competencias, ¿no? Otro mapa de estrategias informales de aprendizaje, ¿no? Otro mapa que vendría a decirnos qué estrategias están utilizando para aprender sobre esto y también qué en espacios se están moviendo, ¿no? Y por último, cómo se traduce el cómo llevar esto a la escuela, se traduce con la creación de un kit del profesor, ¿no? Un kit que contempla una serie de actividades didácticas en las que de manera sencilla se plantea cómo utilizar todas estas competencias. Puedo hacer un ejemplo fácil y sencillo de todo esto, ¿no? Tenemos muchos adolescentes, por ejemplo, que siguen mucho YouTube, ¿no? Y a los actores que hay allá, ¿no? A los influencers, a los youtubers, básicamente. Pero también tenemos adolescentes que están creando vídeos de YouTube, ¿no? Y algunos, incluso pocos,
de manera semiprofesional, ¿no? Que ya se están profesionalizando, están empezando a tener muchos seguidores, ¿no? Son pocos, pero hay algunos, ¿no? Y que ya están creando unos contenidos que tienen bastante calidad. ¿Cómo han aprendido esto, ¿no? Cuando les preguntamos. Muchos nos dicen que aprenden imitando, ¿no? Tienen estos influencers que son referencias, cogen ideas de ellos, incluso a veces escriben preguntas en los foros, ¿no? De qué filtro has utilizado, qué programa de edición, ¿no? Cómo están aprendiendo todo esto. Imitan también vídeos de YouTube, de softwares, ¿no? Entonces tenemos una serie de estrategias. ¿Cómo puede aprovechar estos youtubers, ¿no? Por ejemplo, pues una actividad que hicimos en clase en un instituto de Barcelona fue hacer un experimento de ciencia a través de un vídeo de YouTube. Es decir, la profesora del centro pidió a los alumnos que replicaran con un vídeo de YouTube el experimento que ella estaba haciendo en clase, ¿no? Les pidió que hicieran este vídeo para los alumnos más pequeños de la escuela, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Que los adolescentes en ese momento tuvieron que poner en práctica las competencias que tenían en realización, edición de vídeo, ¿no? También competencias ligadas al lenguaje ligado a YouTube, que es muy concreto, ¿no? Competencias narrativas, competencias estéticas, ¿no? Pusieron todo esto en marcha para crear este vídeo. Cuando estaban haciendo este vídeo se dieron cuenta que había partes del proceso del experimento que no habían entendido, ¿no? Volvieron a la profesora a preguntarle estas partes, ¿no? Después se dieron cuenta que para explicar esto a los alumnos más pequeños necesitaban otro lenguaje, ¿no? O sea, todo este proceso al final se materializó en una serie de vídeos que podían poner en un repositorio para alumnos más pequeños de un contenido curricular de clase a través de competencias que los adolescentes ya estaban trabajando o tenían, como es la creación de vídeos, ¿no? No todos, pero a través de ese trabajo se compartieron, ¿no? Y al mismo tiempo estaban aprendiendo sobre el experimento, ¿no? Estaban como asentando ese conocimiento que había pasado de manera muy rápida por clase, ¿no? Y a la vez de hacer un vídeo se dieron cuenta que tenían que interiorizar ese conocimiento para poderlo explicar, ¿no? Bueno, un poco aprovechar eso, aprovechar lo que ellos ya hacen para traerlo al contexto educativo formal y sacarle provecho en este contexto, ¿no? Pasar de lo informal a lo formal. Retomando textualmente las preguntas claves de vuestra investigación, ¿qué están haciendo los adolescentes con los medios y cómo aprendieron a hacer esas cosas? Vale, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué están haciendo los adolescentes con los medios? Es muy compleja. Están haciendo, bueno, tienen unas prácticas mediáticas muy variadas, ¿no? O sea, que van desde la producción más sencilla, que le diríamos, nosotros a veces les decíamos los productores casual, ¿no? Los casual producers, aquellos que usan las redes sociales que podríamos pensar que son más cerradas, como WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Que no tienen la intención de mostrarse, ¿no? a públicos más amplios, aunque sean públicos conocidos, de iguales, a adolescentes que hacen un uso, esto que decía, semiprofesional, ¿no? ¿Qué están haciendo con los medios? Es un panorama muy variado y muy complejo. Nosotros encontramos 9 dimensiones principales, ¿no? 9 dimensiones relacionadas con la producción, ¿no? Con la producción de audiovisuales, gráficos, de modificaciones, ¿no? De mods de videojuegos. Otra dimensión relacionada con la gestión, ¿no? Con la gestión individual, cuando estoy jugando con un videojuego, la resiliencia, ¿no? La gestión de uno mismo, ¿no? Otra dimensión relacionada con la gestión social, ¿no? A través de las redes, cómo gestiono también pues, mis grupos, ¿no? De amistad en las redes, o cómo gestiono grupos de personas jugando a un videojuego, o grupos de personas para hacer un vídeo, ¿no? Lidero, coordino, me organizo, colaboro, ¿no? Competencias en este sentido. También competencias de gestión de contenido, ¿no? De cómo organizar los contenidos, de cómo gestionarlos dentro de mis aparatos tecnológicos, ¿no? También pues, bajar, subir más contenido, compartirlo. Estrategias en este caso a veces incluso de marketing, podríamos decir, ¿no? De cómo organizar la subida de mis materiales y mis redes sociales para que tengan el máximo impacto en las horas que pueden tener más audiencia, ¿no? Por ejemplo. Así 9 competencias, 9 dimensiones, ¿no? Que incorporarían las dimensiones de performance, de videojuegos, ¿no? De crear avatares, pasar partidas, ¿no? Pero también dimensiones de prevención de riesgo y de ética, ¿no? De ser conscientes de los riesgos que hay al compartir ciertas imágenes, por ejemplo.
hasta competencias más narrativas y estéticas, ¿no? Competencias relacionadas con entender, pues, por ejemplo, cómo funciona el lenguaje audiovisual básico mediático básico, ¿no? Del lenguaje audiovisual, pues, por ejemplo, movimientos de cámara incluso, o planos, tipos de planos, todo esto. El panorama es súper complejo en este sentido. Detectamos 9 dimensiones muy amplias, con muchos indicadores, con muchas especificidades, pero lo que encontramos es que no todos los adolescentes tienen estas competencias, sino que es muy desigual, ¿no? Algunos tienen muchas competencias de producción y ninguna de performance en videojuegos, otros tienen muchas en este sentido y ninguna de riesgos y de prevención de riesgos, por ejemplo. Entonces, lo que buscamos es hacer un mapa muy amplio, porque introduciendo estos saberes de algunos en el aula, otros van a aprender de estos saberes también, ¿no? No decimos que todos tengan estas competencias, sino que detectamos todo el panorama, o queremos intentar detectar, eso es imposible todo, ¿no? Pero intentar detectar el panorama, la amplitud de él, para poder trabajar con las diferentes competencias que tienen, ¿no? Y aquí encontramos diferentes también como ámbitos, ¿no? Por una parte, las estrategias, ¿no? Encontramos que una de las estrategias principales son la imitación. Se aprende mucho imitando a partir en entornos virtuales, bueno, entornos mediáticos, como sería en YouTube, ¿no? Cuando tienen una duda sobre un software, muchas veces acuden a YouTube. YouTube yo diría que es el gran maestro de lo mediático, ¿no? Porque es donde acuden para aprender mucho de lo que hacen en los medios, ¿no? Cuando no pueden pasar una partida en un videojuego, acuden a YouTube, ¿no? Y en muchos casos incluso es directamente, ¿eh? No pasa por el buscador de Google, sino que van directamente a YouTube. También aprenden mucho haciendo, obviamente, ¿no? Intentando pasar una partida, jugando mucho, ¿no? Cuando van a hacer un vídeo utilizando el iMovie, ¿no? Directamente haciendo, van viendo cómo funciona y van aprendiendo, ¿no? Aprenden también mucho enseñando, ¿no? Por ejemplo, encontramos diferentes casos de adolescentes que jugaban a videojuegos, que estaban grabando vídeos de YouTube para sus compañeros para explicarles cómo habían pasado una parte, ¿no? Nos explicaban que al grabar este vídeo se habían dado cuenta que tenían que explicarlo todo con mucha calma para poder llegar al otro, ¿no? De aquí la idea esta de hacer actividades donde ellos enseñen, ¿no? Para interiorizar el conocimiento, ¿no? Pero también, aparte de estas estrategias, encontramos que son espacios que tienen nuevos actores, youtubers, instagramers, ¿no? O sea, fans que están haciendo fanfiction, ¿no? Nuevos actores que les están enseñando, ¿no? Beta readers que están en Wattpad y les están corrigiendo sus textos que escriben, ¿no? Los fans, sus fanfictions, nuevos actores y estos nuevos actores son con los que dialogan, ¿no? en este nuevo espacio mediático, ¿no? Entonces lo que nos encontramos es, en este sentido, es nuevas estrategias, nuevos espacios con nuevos actores, ¿no? Eso no invalida para nada la escuela, ¿eh? O sea, todo lo contrario, es un nuevo entorno donde también aprender, que complementa y que puede ser con el que dialogaría la escuela, ¿eh? Sí, me quedo tomando lo que acabas de decir, que no era una pregunta que no se me había ocurrido, pero la voy a hacer porque me parece interesante. Esto del maestro mediático me parece YouTube maestro mediático me parece una frase o un concepto muy importante, me lleva directamente al tutorial, ¿no? O a esta cosa de paso a paso, y de repente me pregunto, bueno, todo lo que el docente, la formación docente, ¿no? El estudiar para enseñar, el adolescente no lo tiene, el joven no lo tiene, ¿no? O sea, no estudió eso, pero aún así puede, o sea, tiene desarrolladas o está desarrollando esas competencias para poder enseñar a un otro. ¿Eh? Me parece interesante la articulación entre lo formal de la escuela y ese rol docente que tal vez se ve amenazado, entre comillas, sin embargo tiene mucho para hacer ahí, ¿no? Como guía y mediador de esos aprendizajes. Sí, sí, y por supuesto, y por los mismos resultados del proyecto, ¿no? O sea, del proyecto se desprende la necesidad del entorno formal, ¿no? De los resultados del proyecto, de lo que se extrae, se deriva a concluir, ¿no? La necesidad, ¿no? Del entorno formal, ¿no? Por el mismo hecho, por el simple hecho de que el panorama es muy desigual, ¿no? Entonces, es muy desigual y está muy condicionado por otros aspectos, ¿no? Socioeconómicos y, bueno, por muchos otros aspectos. No es lo mismo, hay otras opresiones que actúan allá, ¿no? Y que condicionan los usos, los aprendizajes y las habilidades que tienen los adolescentes, ¿no? Y eso no se puede olvidar.
Por lo tanto, frente a esto, a estas desigualdades o opresiones que puedes encontrar con los diferentes contextos y entornos y adolescentes, ¿no? Que son en plural, no son un único adolescente, la escuela es la que tiene la capacidad, ¿no? de actuar allá y de repartir esto, ¿no? Yo puedo encontrar a un adolescente que tenga muchísimas habilidades de fanfiction, de narrativa, de estética, ¿no? Que encontramos, ¿no? Que al preguntarle, ¿no? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que tengas estos conocimientos de directores de cine, de eso, de historia del cine incluso, ¿no? Y te encuentras que obviamente hay un referente materno-paterno que es muy cinéfilo y que ha transmitido esto, ¿no? Y que hay un capital cultural allá que no es el que todos los adolescentes pueden tener en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? Aprovechar eso que sabe este adolescente, llevándolo al aula y compartiéndolo con los compañeros. Y eso seguramente solo se puede hacer en un contexto formal, ¿no? Donde si algo cambiará el mundo, ¿no? Si algo se conseguirá a nivel educativo, siempre será a través de una educación pública, ¿no? y reglada, ¿no? Porque todo que aquello escape a ello será complementario, pero no garantizará que todos los adolescentes lo puedan tener, ¿no? Pensando en vuestra investigación acerca de los aprendizajes que acontecen fuera del sistema formal, ¿qué puedes compartirnos con respecto a cómo se construyen las competencias culturales y habilidades sociales fuera de la escuela? Yo creo que lo más interesante de todas estas competencias, que nosotros le decimos competencias transmedia, ¿no? Lo más interesante de todo esto es preguntarse, bueno, después de haber explorado todo, para mí un punto clave, ¿no? Desde mi perspectiva, es preguntarse por qué todo esto mueve a los adolescentes, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿por qué los adolescentes se sienten motivados a aprender a editar un vídeo, ¿no? O ¿por qué se sienten motivados a crear un fanfiction, ¿no? ¿Por qué se sienten motivados a aprender cómo pasar una partida, ¿no? O sea, de videojuego, a utilizar un videojuego, a descargar un juego o a desmontar y montar su ordenador, ¿no? Que también pasa, ¿no? Competencias más relacionadas con el software y la tecnología, ¿no? La pregunta sería, ¿qué hay allá, ¿no? que les está atrayendo? ¿No? Que a lo mejor sería lo interesante, porque cuando algo les atrae, ya buscan la manera de aprenderlo, ¿no? Ya buscan la manera de formarse, ¿no? Ahí hay una emoción, hay una motivación, hay una... Y creo que la gracia de todo esto, de todas estas competencias sociales o culturales, ¿no? Más audiovisuales, transmedia, ¿no? La gracia de todo esto es que es algo que les está moviendo, es algo que les interesa, es un mundo que para ellos y ellas es importante, ¿no? Entonces creo que lo interesante sería por qué no usarlo para motivarlos desde la escuela, ¿no? ¿Cómo podemos generar estrategias pedagógicas para poder incorporar, para poder integrar esas habilidades detectadas en la educación formal? El kit del profesor, ¿no? Que si entráis a nuestra web veréis que el kit del profesor se compone de, primero, 6 tips muy básicas, ¿no? De crear empatía, preguntar al adolescente qué le interesa, ¿no? Intentar utilizar aquello que ya le emociona, le motiva, ¿no? Las series que está viendo, o sea, intentar jugar con aquello que ya están haciendo, ¿no? Estas tips nos darían como tips para empezar a crear este entorno, ¿no? Y después tendríamos una parte que es la que aglutina todas las actividades didácticas que diseñamos. ¿Qué hicimos? Diseñamos unas actividades muy sencillas, ¿no? En las que en cada una se trabajan diferentes competencias de las que detectamos y las ligamos a diferentes materias curriculares que hay en el contexto con el que trabajábamos. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en lengua, ¿no? o en inglés, por ejemplo, quiero trabajar en inglés, gramática, tal vez puedo preguntarles que subtitulemos un capítulo de una serie, ¿no? En lugar de inventar una actividad que se aleja mucho, preguntarles por qué serie les gusta, ¿no? Ver el capítulo juntos y empezar a subtitular este capítulo conjuntamente, ¿no? Intentar buscar actividades que se acerquen a sus prácticas y a sus haceres, ¿no? También puedo pedirles que expandan narrativas, ¿no? de sus series preferidas, ¿no?